El 12 de mayo de 1829 nace Florence Nightingale en Florencia, Italia. Considerada como una de las pioneras de la práctica de la enfermería, como madre de la enfermería moderna y verdadera creadora de una filosofía de la enfermería. Ella creció en una familia rica de alta sociedad inglesa. Su padre consideraba importante la educación de la mujer, por lo que se ocupó de la educación de sus hijas con el fin de que fuesen unas buenas damas, madres y esposas. En 1842 conocería al hombre de su vida, pero renunció a casarse con él con tal de luchar por sus convicciones, ya que en la época victoriana una dama de la nobleza y casada no podía tener una profesión. Florence sintió la llamada de Dios a los 17 años y supo que su vocación era servir a los demás y comenzar a trabajar. Al cumplir 23 años reconoce que su verdadera vocación es ser enfermera y comunica a sus padres este deseo, manifestando una fuerte oposición. Florence vivió en plena la etapa técnica de la enfermería, una época de grandes avances técnicos, pero que aún no se le reconocía por parte de la sociedad el correspondiente mérito. En 1851 fue inscrito en los mejores institutos y completando su formación en Kaiserwerth, Alemania, una comunidad religiosa protestante que disponía de un hospital. Permaneció en esta comunidad durante 3 meses aproximadamente y demostró ser una alumna muy capacitada hasta que sus profesores decidieron que su formación como enfermera había concluido. En el año 1853, tan solo 2 años después de finalizar su formación, se convirtió en superintendente del hospital Brimble Gentlewoman de Londres. Durante la guerra de Crimea, Sidney Herbert pidió a Nightingale que fuera a Scutari con un grupo de enfermeras para atender a los soldados británicos heridos. Llegó allí en noviembre de 1854 acompañado de 34 enfermeras que al llegar fueron más recibidas. Cuando al fin se les permitió trabajar en el cuartel se encontraron con una situación insoportable. Debajo del edificio había una alcantarilla que atraía ratas y otros animales. La ropa estaba contaminada, no había agua y la comida estaba putrefacta. Además, los soldados debían enfrentarse a problemas de hipotermia, infecciones parasitarias, infecciones de heridas y otras enfermedades oportunistas mientras se recuperaban de las heridas de batalla. Nightingale, para llegar a cabo su misión, tuvo que resolver los problemas del entorno como la falta de higiene y la suciedad. El trabajo de Nightingale la convirtió en una persona muy popular y querida entre los soldados, pero los médicos y oficiales militares no apoyaban sus métodos. La llamaban la dama de la lámpara, por las rondas nocturnas de vigilancia que hacían los dormitorios de los soldados. También inventa un diagrama de área polar, el cual muestra 3 variables: el tiempo, cada sector es un mes, el número de muertes, el área del sector, y la causa de muerte, el color. En Scutari, Nightingale contrajo fiebre hemorrágica de Crimea y enfermó gravemente. Cuando finalizó la guerra, Nightingale volvió a Inglaterra, donde fue recibida con honores, especialmente por la parte de la familia real, los soldados que sobrevivieron, sus familias y las familias de quienes murieron en ese lugar. En 1859 escribió y publicó su libro Notas sobre enfermería para orientar el significado de esta. En 1860 en adelante se dedica al desarrollo de las escuelas de enfermería por todo el mundo. En 1872 se retiró del servicio activo. El mismo fundador de la Cruz Roja, Henry Dudant, afirmó que las ideas y el ejemplo de Florence Nightingale habían influido en sus ideas y proyectos. En 1896 se agravó su situación de salud. En 1907 se convierte en la primera mujer que recibe la Orden del Mérito en Inglaterra. En 1910 Florence Nightingale muere el 13 de agosto. La enterraron en el sepulcro de la familia de Winslow. Hoy en día los principios de enfermería de Nightingale aún están vigentes. Propuso la teoría de la enfermería, que posteriormente sería conocida como la teoría del entorno. Su objetivo era colocar al ser humano en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él y consiga evitar la enfermedad o alcanzar la recuperación. En su libro Notas de enfermería recomendaba cuidados con el medio ambiente externo. Luz, que tiene efectos reales intangibles sobre el cuerpo humano. El recibir la luz solar directa es una necesidad de los pacientes. Tranquilidad, conceptos evaluados y controlados por la enfermedad, ya que afectan el entorno del paciente. Limpieza, esta se define en torno al paciente, a la enfermera y también al entorno físico que rodea a ambos. Ventilación, la enfermera debe mantener el aire que se respira tan puro como el aire del exterior de la habitación, esto sin que el paciente se enfríe. Calor, concepto que debería estar siempre vigilado debido a la relación que tiene con el concepto de buena ventilación. Dieta, es la labor de la enfermera vigilar cuánto y cuál horario y qué quiere el paciente. También se preocupa por el medio ambiente interno del ser humano. La atención se centraba en el estado emocional y espiritual, sus fuerzas interiores, su relación con el tratamiento, entre otros. Hildegard Peplau nació el 1 de septiembre de 1909 en Reading, Pensilvania, y murió el 17 de marzo de 1999. Ha sido considerada una de las enfermeras más importantes del mundo y conocida como la enfermera del siglo y la madre de la enfermería psiquiátrica. Se graduó como enfermera en 1931 en Pausto, en Pensilvania, en la Escuela Hospitalaria de Enfermería. En 1943 obtuvo un bachillerato en psicología interpersonal en el Hospital School of Nursing. Desde 1943 a 1945 desempeñó funciones en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército y fue asignada al Hospital Estación de Campo 312 en Inglaterra, donde se encuentra la Escuela Americana de Psiquiatría. Obra y teoría. Su modelo de teoría consiste en ayudar al ser humano a madurar personalmente, así alcanzar su máximo grado de desarrollo personal. Se fundamenta en el conocimiento de las ciencias biológicas y conductuales. En 1952 publicó su modelo de relaciones interpersonales, que se basó en la teoría psicodinámica de las relaciones interpersonales, la teoría psicoanalítica, la teoría de las relaciones humanas y el concepto de motivación y desarrollo personal llamado relaciones interpersonales de enfermería. Para desarrollar la teoría de relaciones interpersonales se orientó en el modelo psicológico. Además, se describe la personalidad de la enfermera tanto por la influencia que pueda provocar en sí misma como para el paciente. La construyó con un enfoque inductivo basado en las
observaciones aplicadas de su trabajo clínico y entorno. Con la teoría psicodinámica siendo esencial en la relación enfermera-paciente, desarrolló los siguientes metaparadigmas. Persona. La describe como un organismo en desarrollo que se esfuerza por reducir la ansiedad provocada por las necesidades. La persona vive en equilibrio inestable. Entorno. La enfermera debe tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomoda al paciente en el entorno hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente. Salud. La describe como un concepto que implica un movimiento dirigido de la personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y en comunidad. Enfermería. Es una relación humana entre un individuo que está enfermo o que siente una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. También analiza 4 experiencias psicobiológicas que obligan a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. La relación enfermera-paciente se identifica en 4 fases. Orientación. El individuo siente una necesidad y busca atención profesional. La enfermera ayuda al paciente a reconocer y comprender su problema de salud para determinar su necesidad de cuidado. Identificación. Aquí el paciente se identifica con las personas que le brindan cuidados. La enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión de los sentimientos relacionados con su percepción del problema para ayudarlo a sobrellevar la enfermedad y reforzar los mecanismos positivos de la personalidad que le proporcione la satisfacción que necesita. Explotación. El paciente obtiene el máximo provecho de los servicios brindados. La enfermera aplica el plan de cuidados, con lo que le ayuda a la persona y a sí misma a crecer hacia la madurez. Resolución. Se produce cuando el paciente abandona los viejos objetivos y se trazan nuevas metas. Se independiza de la identificación con la enfermera, creándose relaciones de apoyo. Entre los principales conceptos describe 6 roles de la enfermera, que se establecen con las fases de la relación enfermera-paciente. Rol del extraño. Se sitúa en que la enfermera y el paciente no se conocen, así que debe ser tratado con respeto y cortesía. La enfermera no debe prejuzgar al paciente, sino aceptar al paciente considerándolo capacitado, a menos que la evidencia indique lo contrario. Rol de la persona recurso. La enfermera ofrece respuestas específicas a las preguntas del paciente y explicándole sobre el plan de tratamiento a seguir, teniendo en cuenta la situación para una respuesta apropiada para un aprendizaje constructivo. Madeleine Leninger nació el 13 de julio de 1925 en Sutton, Nebraska, ubicado en Estados Unidos, en 1948. Realizó un diplomado en enfermería. Fue la primera enfermera con formación universitaria con PhD en antropología cultural y social. En 1950 tuvo un doctorado en ciencias biológicas. Hizo un magíster en enfermería especializada en psiquiatría. En 1954 se desplazó en Nueva Guinea. En 1960, donde percibió la necesidad de que la enfermera tuviera en consideración la cultura para el cuidado integral del paciente. Fue nombrada decana de la Universidad de Washington en 1969 y 1974. Leninger creó una teoría más allá del cuidado que tiene que ver con el enfoque de la enfermería. Desde la cultura, se llama la teoría transcultural de diversidad y la universalidad de los cuidados culturales, en la que se basó en la teoría antropológica y la ciencia de la enfermería llamado el modelo del sol naciente. ¿Cómo surgió? Cuando trabajaba en un programa especializado en psiquiatría en niños, se percató de que los factores culturales influyen en los pacientes y en la eficacia de los tratamientos. Fue con esta inquietud que comenzó a planear un nuevo enfoque para los tratamientos acorde a la cultura de cada paciente. Es así que realizó muchos estudios e investigaciones viajando y conociendo 14 culturas diferentes. Así surge la idea de crear una teoría holística en cuidados, afirmando que los pacientes nos enseñan a nosotros, el personal de salud, a cuidarlos de acuerdo a sus necesidades culturales. Tipos de teoría. La teoría transcultural de diversidad y universalidad de los cuidados culturales se formula mediante el paradigma de transformación, ya que se marca los cambios derivados de la universalidad y las diversidades culturales en los cuidados de enfermería. En esta teoría, las personas se miraban como un ser entero y único, con múltiples dimensiones y es inseparable de su entorno. Entonces, la salud es entendido como algo que se engloba al ser humano y su entorno. El modelo del sol naciente se divide en 4 niveles. Los 3 primeros proporcionan una base de conocimiento para luego ofrecer los cuidados culturalmente coherentes. En los metaparadigmas encontramos persona, ser único con la capacidad integral de tomar decisiones de su propio cuidado según su cultura. Entorno, aspectos contextuales que influyen en el individuo en un espacio objetivo y externo de sanación para el paciente. Cuidados enfermeros, conductas funcionales y procesos personalizados que requieren la comprensión de valores, creencias y prácticas específicas a las culturas del paciente. Salud, creencias, valores y formas de actuar culturalmente reconocidas, utilizadas para perseverar la salud del individuo asociado con el grado de coherencia entre el yo percibo y el yo experimentado.